Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 84. Salmo 84. Dice así en el primer versículo y los siguientes: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Amén. Y amén porque deseamos que la palabra de Dios se cumpla en medio de nosotros. Amén, porque debe de haber un compromiso también de nuestra parte. Este es un salmo que yo creo que en algún momento, por lo menos los creyentes que lleváis años leyendo la Biblia, conocemos bien. Y es uno de los 8 salmos que están inspirados de alguna forma dirigiéndose a los hijos de Coré, que era un levita. Los levitas tenían la responsabilidad de cuidar las cosas referentes al templo del que nos hablaba antes Paula, lo que se conocía como la casa de Dios, o del tabernáculo, que es cuando realmente empezaron. Pero tenían además una responsabilidad muy concreta. Los levitas se repartían el servicio de muchas maneras. Estaban los que cantaban, alababan, pero había otros que estaban cuidando otros menesteres de las cosas de Dios. Y los de Coré tenían la responsabilidad, ¿recordáis de qué? De las puertas de la casa. ¿Y qué importante es estar en la puerta de la casa? Hoy está Diego, regularmente está Miguel asumiendo esa responsabilidad, o está Emi, o a veces está Decio, pero es importante que siempre haya alguien en la puerta. ¿Para qué? ¿Para espantar a la gente? No. Dar la bienvenida. Para recibir a las personas, para animarles, para abrir las puertas, para buscar, y en este caso en el templo había otros menesteres, que no ocurrieran pues cosas que no deberían de ocurrir. Permitir que la gente entendiera que entra en la casa de Dios, que es algo especial, que es algo diferente, porque es algo que, digamos, entra en el proyecto de Dios y que tiene que ver con una experiencia muy especial. Uno cuando va a casa de alguien, no sé, depende de a qué casa vas, así entiendes un poco la situación. No es lo mismo ir a Hacienda a pagar algo, a la casa del Estado de Hacienda, o ir a un palacio, como se comentaba también antes en la alabanza, o ir a casa de una persona muy importante, de una persona más sencilla. En fin, depende de dónde vayamos, también así son nuestras expectativas. Cuando vamos a la casa de Dios, yo no sé cuáles son tus expectativas, pero vamos a entender qué es la casa de Dios. Porque ¿qué es la casa de Dios realmente?
En este caso, a mí me gustaría que viéramos de una forma especial en este salmo una manera de entender estar en la casa de Dios, que a pesar de estar en el Antiguo Testamento y que tenga que ver con el templo o el tabernáculo, lo que prima no son las normas. Y cuando tú vas a una casa y te dicen tienes que estar aquí, no puedes tocar allí, siéntate en este lado y estás un poco rígido, ¿estás cómodo o incómodo? O sea, a lo mejor a ti te sienta bien estar ahí, que por aquí no se acerque nadie. En este caso no, se ve una mirada hacia la casa de Dios, pero que oxigena la rutina, la normativa, y se habla de estar en la presencia de Dios. A veces se hace mucho énfasis en que hay que ir a la iglesia, que hay que estar en la casa de Dios, pero no se puede obligar, no se puede imponer. Las cosas de Dios tienen que ser voluntarias. Y me gusta mucho lo que dice este salmo acerca del anhelo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea. Incluso los atrios, la parte más externa. Es que aún estando en la puerta me siento dichoso, ¿sí? Aunque no pueda estar totalmente dentro. Y más vale eso, estar un día, incluso en los atrios, que ir fuera de ellos. A veces tenemos que estar, sometidos a que nos empujen para estar en las cosas de Dios. Cuando tiene que ser un anhelo, ¿sí o no? Tiene que ser un anhelo, un deseo, algo que surge en el corazón, algo que tiene que ver con mi necesidad. Y ese es el planteamiento que nos hace este salmo. La casa de Dios es estar en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios es más que estar simplemente en la iglesia. Es estar en la iglesia, pero es más que eso, como vamos a ver. Por eso el salmista dice, cuán amables son tus moradas. Cuán amables son tus moradas. Mi alma anhela. Mi alma anhela. Mi alma va a anhelar estar en las cosas de Dios cuando Dios forma parte de todas mis cosas. La iglesia no tiene que ser algo ajeno a lo que es mi propia casa. La iglesia tiene que formar parte de mi casa. Es la casa de Dios en la que yo me congrego, en la que yo estoy, pero en la que yo sirvo, estando en el trabajo, estando en otras cosas, y saber que lo que yo puedo hacer para Dios lo hago junto a mis hermanos, según lo que Dios pone, según los dones, según el llamamiento de cada uno para servir en medio de este mundo. Y cuando todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo lo entiendo que es de Dios, lo que yo vivo, lo vivo en la presencia de Dios. Y eso hace que ahí haya morada. Morada de Dios en medio de nuestras vidas. Podríamos decir que es importante habitar en su casa porque allí podemos disfrutar de la presencia no solamente de Dios, sino de una familia que está sirviendo, que se está apoyando los unos a los otros. Pero sí es verdad que hay creyentes que no tienen anhelo por las cosas de Dios, porque su vida está invertida en otras cosas. Y a veces incluso es como un apartado, ¿no? Bueno, ahora toca ir a la iglesia, como si fuera simplemente una norma o algo impuesto o algo por medio de lo cual estamos comprando el favor de Dios. Y eso a Dios no le agrada. A Dios lo que le agrada es que anhelemos, que formemos parte, que tengamos un compromiso. Pero ¿quién puede imponer eso? Ni siquiera Dios. Dios no te va a imponer nada, pero Dios te va a aconsejar que estés en sus moradas, porque allí hay bendición. Antes estaba introduciéndonos Mati en la alabanza y diciendo que hay alegría y celebración. No sé si era Mati o era algún hermano orando, o era Decio o Elba, alguno de los que habéis estado orando. Estábamos hablando un poco de ello. Y es que cuando pensamos en la casa de Dios, estamos pensando en el reino de Dios.
que se están instituyendo. Estábamos hablando en la clase de discipulado, por cierto, recuerdo que a las 6 tenemos reunión de discipulado para aquellos que son nuevos, quieren saber, conocer las bases bíblicas de lo que creemos, el funcionamiento de la iglesia y demás. Bueno, pues estábamos en la clase de discipulado y estamos hablando de cómo tenemos que orar. El tema era la oración. Y estábamos hablando de la oración modelo del Padre Nuestro. Y cómo también ahí se nos enseña a orar, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, que es la casa de Dios también, así en la tierra. Es el anhelo que debe de tener nuestros corazones. Pero eso es así cuando de verdad hemos puesto nuestra vida, de verdad, sinceramente, y somos íntegros en ese sentido en las manos de Dios. Porque entonces no es que voy a la iglesia, no es que la iglesia es una parte que queda ajena, es que forma parte de mi vida. Y anhela ponerme delante de Dios junto con mis hermanos, orando y buscando dirección, a veces buscando apoyo, otras veces apoyando. Pero fijaros, Filipenses 2:13 dice, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es Dios, es el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. El diablo no quiere que estemos en la casa de Dios, ¿no creéis? Quiere que estemos en otras moradas, en moradas de maldad, de las que nos habla también el Salmo. Y hay moradas que son muy atractivas, pero que son moradas de maldad. Cuidado, ¿dónde nos introducimos? ¿Cuál es el enfoque de nuestras vidas? ¿De qué cosas nos vamos alimentando? Porque al final puede ser que nos estemos dejando atraer por luces que nos desvían hacia otro lado. Y cuando es así, puede ser que nos cueste trabajo estar en las cosas de Dios. Incluso estando en las cosas de Dios muchas veces hay problemas y hay dificultades. Pero tenemos que estar ahí porque es la casa de nuestro Dios, es nuestra casa en ese sentido de pertenencia, de estar en la voluntad de Dios. Y es ahí donde la Escritura nos dice también que tenemos que dar a Dios sacrificio ¿de qué? De alabanza. En la iglesia estamos sirviendo a Dios, ¿sí o no? ¿Recordamos cómo era? ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? ¿Alguien puede decir qué nombre le podemos dar a lo que hacemos en la iglesia? Darle culto a Dios. Darle culto es reconocerle, es depender de Él. Y me gusta mucho en inglés cuando se dice también que es el servicio, ¿no? The service. Porque venimos a servirle. Jóvenes, hasta los niños deberían de entender que estamos para servir a nuestro Dios. Y cuando servimos a veces significa trabajar, esfuerzo, problemas. No es pasarlo simplemente bien, es ocuparnos de las cosas de bien, las cosas buenas, las cosas de Dios, y eso va a producir felicidad también en nosotros, como vamos a ver. Pero debemos de estar dispuestos a dar ese sacrificio de alabanza. No sé si me explico. Que no estamos simplemente aquí para escuchar cosas bonitas. Que la casa de Dios es el ejército de Dios, que presidido por Él, tenemos que estar dispuestos a servir. Y muchas veces eso significa estar con el que sufre, recibirle con cariño, ver cuando uno está apático o incómodo y ver cómo yo puedo ayudar. Eso es servir a Dios y eso es sacrificio de alabanza. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, pues eso se tiene que dar. Dice el versículo, no solamente 2 que hemos mencionado, sino también el 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Y dice el 10, porque mejor es un día, repito, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que yo voy a escoger antes incluso estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Amén? ¿Va a ser ese nuestro propósito? Debe de ser nuestro propósito.
Es interesante que nos habla del corazón y de la carne. Mi corazón y mi carne cantan. ¿De qué está hablando aquí el salmista? El corazón, de alguna forma, está expresando no solamente el sentir, sino que para el hebreo, cuando cantaba, cuando expresaba todo esto, estaba razonando, estaba entendiendo lo importante que es decidir por las cosas de Dios. Y por lo tanto, mi corazón, mi decisión, mis sentimientos, mi entendimiento, tiene que ver con un compromiso con Dios. Y mi carne, dice, y mi carne cantan también a ese Dios que está vivo, que me dirige, que me habla, que me sustenta, que me perdona, me corrige. ¿Y por qué habla de mi carne? Mi carne tiene que ver más quizás con lo material, con lo que tengo, con lo que consigo, con aquellas cosas más tangibles que puedo coger, que puedo llevar de un sitio a otro. Lo más físico implica la vida también. Pues mi vida tiene que estar ahí. Tiene que ver con la acción. Porque muchas veces podemos ser creyentes de nombre, de tradición, de rutina, y no estar haciendo lo que Dios quiere. Eso no es bueno. Es bueno tener a un Dios vivo, cantarle a un Dios vivo, de corazón y con todo lo que tenemos y somos. Porque si no, ¿sabéis qué? Nos quedamos en referencias del pasado. Cuando un día experimentamos y nos quedamos ahí, como si no tuviéramos un Dios vivo que nos habla hoy. Eso nos llevaría a una reflexión muy interesante. Pero qué bueno es, hermanos, que tengamos anhelo. Y si no lo tenemos, tenemos que buscar en el nombre de Jesús, que intercede, que media por nosotros, que el Espíritu Santo nos haga ver todo lo que se tiene que ajustar en nuestras vidas. La morada de Dios es una relación con Dios también. Es algo que tenemos que anhelar, pero es una relación con Dios en definitiva. Dios se relaciona con nosotros. El tabernáculo y el templo eran un ejemplo de esto. Estaba en medio, cuando el pueblo de Dios en el Éxodo salía de la esclavitud, sabían que eran llamados, ¿para qué? ¿Por qué salió el pueblo de Israel de la esclavitud? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué? ¿Cómo? Para adorar. Es decir, para ser libres, sí, pero libres para adorar. Y había toda un camino que andar para que entendieran lo que era adorar. Y por donde iban acampando, iban parando, ahí estaba el templo en medio de ellos. No se entendía su vida sin la presencia de Dios ahí en medio. No se entendía su provisión sin la presencia de Dios ahí en medio. No se entiende la vida de un creyente si Dios no está en medio de nosotros. Y eso es así, y no es de otra forma, porque la Biblia deja muy claro. Y Jesús vino a traer lo que se había roto, la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso no es por medio de ritos, no es por medio de que nosotros hagamos moradas especiales. Es el hecho de que Jesús viene a nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros y hace morada en nuestras vidas y nos lleva a hacer su voluntad. Hoy Dios viene a nosotros en Cristo. Y eso es algo grande y precioso. Y tenemos que estar dispuestos a ceder a Él todo lo que somos, todo lo que tenemos. Tener una relación con Él adecuada. A veces podemos estar abatidos. Podemos, dice el Salmo, pasar por valles de lágrimas. Los cristianos también sufrimos, ¿no? ¿O no? ¿O estamos siempre dando palmas? Pasamos por problemas, pasamos por dificultades. A veces servimos al Señor también desde la problemática de la vida y de nuestros propios problemas personales. Pero fijaros lo que dice el versículo 6 que hemos leído. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. El valle de lágrimas se convierte en un estanque de bendición. Cuando estamos dispuestos a poner todo ello delante de Dios. Y eso también es morada de Dios. La morada de Dios implica beneficios.
beneficios que hay en la casa de Dios. La casa de Dios significa lo mejor para nosotros. Hemos leído también en este salmo: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. La casa de Dios es nuestro palacio también, porque Él es nuestro Rey. Amén. Y los reyes viven en palacios. La morada de Dios es mucho más que un palacio, porque estamos hablando de un reino que se instituye o se constituye por medio de personas que son llamadas a ser perdonadas, a ser salvas, a vivir de otra manera. Y ahí hay beneficio, porque la casa de Dios está compuesta por personas beneficiadas por la obra del Espíritu Santo, perdonadas, salvadas, guiadas, fortalecidas. En Cristo todos estamos invitados a pasar el trono de gracia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, dice la Escritura, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Así está hablando de Cristo, como un sumo sacerdote, que sabe cuáles son nuestras debilidades. No, sino que es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos a alguien que no sepa cuáles son nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros problemas, sino aquel que sabe qué nos ocurre. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay beneficio en la casa de Dios. No pienses que Dios te va a castigar. A lo mejor nos puede corregir, pero ¿corregir? ¿Para qué? Para sanarnos, para restaurarnos, para crecer. Y eso es bueno, ¿sí o no? Eso es bueno. Eso es bueno para nuestras vidas y para cada uno de nosotros. Hemos leído que en la casa de Dios tiene acceso, ¿qué hemos dicho? ¿Qué pájaros? ¿Qué animales? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Un gorrión? ¿Y una gaviota? No. ¿Y golondrinas? Me llama la atención. Un gorrión en la casa de Dios. A ver, ¿sabéis lo que es un gorrión? ¿Sí? Pajarito, es un pajarito pequeño que está por todos lados. Estaba mirando, porque es pequeño. ¿Cuánto puede pesar un gorrión? 30 gramos. 30 gramos, un pajarito pequeño. Insignificante. Bueno, si es un gorrión malagueño, seguramente pesa más. Porque yo no sé si habéis visto cuando vais a algún chiringuito de la playa, a alguna terraza ahí fuera, y estamos comiendo, los gorriones, son esos pajaritos pequeños, se ponen por la mesa por todos lados y van comiendo de todo. Así que eso pesa más de 30 gramos. Eso se ponen bien. Pero me llama la atención que un pajarito tan pequeño tenga acceso en la casa de Dios. Algo tan insignificante. Si te crees que eres insignificante, mira esto. Mira lo que decía Jesús. Si Dios cuida las aves de los cielos, ¿cómo no va a tener cuidado de vosotros? En la casa de Dios podemos estar todos. No importa qué hayamos hecho, de dónde seamos, de qué estatus social, de qué etnia, de qué país. La casa de Dios está abierta para todos en Cristo. Cristo es la puerta que nos da entrada. Y dice la golondrina. La golondrina es un ave, yo decía, ejemplar o muy simbólica de lo que es la migración. Un ave migratoria que vemos que va buscando diferentes lugares, buscando el calor. Un ave que nos puede simbolizar al extranjero, al que viene de paso, al que viene de otro lugar. Dice, la golondrina también encuentra lugar.
También aquellos que muchas veces piensan que las cosas de Dios son solamente para ellos se equivocan. El templo tenía lugares para todos. Sí que estaba muy compartimentado, dando unas enseñanzas que apuntaban a Cristo y a todo lo que iba a ocurrir. Pero había lugar para las mujeres, había lugar para los hombres, había lugar para los enfermos, había lugar para los extranjeros. Y un etíope, recordad, extranjero, iba a adorar a Dios allí también. La casa de Dios es para todos, para gente que tiene más, para gente que tiene menos, porque todos tenemos necesidad de Cristo. Y cuando estamos en sus manos, vemos que efectivamente la morada de Dios es real. Yo soy la puerta, decía Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque la casa de Dios no es un sitio cerrado, sino abierto. Y tenemos que compartir los principios del Evangelio con tantas personas que necesitan entrar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Bienaventurados, hemos leído en el versículo 4 del Salmo, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Porque no es algo pasajero. Porque el que nos abre las manos para salvarnos, nos abre las manos para guiarnos y para guardarnos perpetuamente en una salvación que nada ni nadie nos puede quitar. Hay felicidad en la casa de Dios, como comentábamos antes. Este salmo nos habla de diferentes bienaventuranzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, dice el versículo 5, en cuyo corazón están tus caminos. Y eso es morada de Dios. En la morada de Dios hay felicidad. Tenemos que estar dispuestos a poner las cosas de Dios en nuestro corazón. Bienaventurado quien tiene las fuerzas en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Yo no voy a la casa de Dios, constituyo la casa de Dios junto con mi Dios y junto con mis hermanos. Y por eso es importante que nos integremos. Por eso es importante que le sirvamos acorde a lo que Dios nos pide que realicemos. La salvación y la vida nos la da Dios. No se mantiene por nuestras propias obras, sino que reposa en Dios, el que tiene en ti sus fuerzas. No dependo de mis fuerzas, no dependo de mis sentimientos, dependo de Dios. Podríamos ver lo importante que es ese crecimiento que Dios nos da en sus cosas, lo que podríamos llamar la santificación. Suena un poco rimbombante, pero viene a significar que disfruto de la presencia de Dios, cada día anhelo más, pero voy madurando en el servicio, en el compromiso, y eso es algo que el Espíritu Santo va haciendo en mí. Es lo que dice el versículo 7 que hemos leído, porque irán de poder en poder, y eso es crecimiento. Me gustaría concluir hablando de lo importante que es que tomemos una decisión, que seamos íntegros delante de Dios. Tú estás aquí porque eres hijo de Dios, estás aquí porque piensas que hay algo importante para tu vida. Si crees que Dios es real, si crees que Dios tiene algo para ti, Dios no te va a imponer nada, pero Dios te pide que formes parte de su casa, de sus moradas, que estés en su presencia. Él está preparando morada en el cielo para cada uno de nosotros por la eternidad, lo mejor, ni lo podemos imaginar, aunque tengamos descripciones bíblicas sobre lo bueno que es. La casa de Dios es Dios mismo. Y Dios es sol y escudo, es gracia, es gloria. Gracia y gloria dará Jehová, dice el versículo 11. No quitará el bien a los que andan
en su integridad. Esto supone una decisión personal. Si quieres tú en la casa de Dios, pues te toca a ti decir, Señor, no en moradas de maldad, sino en tu casa, en tu trabajo, pero en mi trabajo, pero tú conmigo, sea de alguna forma tu trabajo. En mis decisiones, pero que me guíes tú en ellas para que sean parte de tu reino. Porque si no estaremos construyendo moradas que no sean moradas de Dios. Y estamos llamados a vivir en la presencia de Dios. Dichoso el hombre que confía en Dios. Hemos leído antes. Dichoso el hombre que confía en Dios. Hermanos, me gustaría que pudiéramos pensar en esto y orar al respecto. No sé si tenemos una alabanza para terminar, sí, si podéis ir pasando. Me gustaría que pudiéramos reflexionar en lo importante que es no solamente asumir esa responsabilidad delante de Dios en su casa, sino vivir como aquellos levitas ocupándose de las cosas de Dios. Hablábamos antes de estar en la puerta, pero no es que una persona esté en la puerta, todos tenemos que estar en la puerta de alguna forma. Es decir, todos tenemos que recibir a esa persona que necesita. Cuando tenemos un invitado en casa, queremos recibirle bien. Incluso el invitado se va a sentir bien si somos cariñosos, si queremos que se sienta bien con nosotros y queremos agradarle, pues vamos a poner de nuestra parte, ¿verdad? Si no queremos que venga a casa, pues ya es otra cosa. Le ponemos ahí una comida que esté mala, malas caras, y ya seguramente no viene más. Pero ¿sabéis que hay personas que a veces pasan por las iglesias, no ven buenas caras, no ven cariño, no ven personas acercándose, sino personas que simplemente se reúnen entre ellas? Qué importante es estar en la puerta de la casa de Dios para que la gente se sienta bien y que pueda entender que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros y que hay muchos beneficios en Cristo, porque ahí está la salvación. La casa de Dios es verdad, no son unas paredes, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está cuando dejamos que Él forme parte de nuestra vida.